recorrido, ¿no?, por el tema de la subjetividad del Estado y, bueno, la cuestión de las subjetividades que andan surgiendo, digamos, por ahí, con las que nos crecimos nosotros como estudiantes y después como docentes. Entonces ahora lo que quiero yo es proponerles hacer como una miradita, tratar de ver cuál es el discurso que Cambiemos en su etapa embrionaria trata de presentarnos a nosotros, a los actores, no solo dentro de lo que es la comunidad educativa, sino también de puertas afuera. Entonces, para eso lo que vamos a hacer, quiero ir lo más rápido posible, bueno, está armado más como una presentación de congreso medio academicista. Vamos a ir más rápido. La idea es la siguiente. Yo lo que les voy a presentar es un poco cómo introduce Esteban Bullrich una nueva subjetividad en el discurso, ¿no?, que tiene que empezar a circular con todos los actores y puntualmente, no solo con los actores de la comunidad educativa, sino con un actor esencial para Cambiemos, que es el ámbito empresarial. Entonces acá tenemos a este buen hombre que lamentablemente no lo vamos a poder escuchar, pero bueno, no sale bien en la parte del video, entonces voy a ir mostrándoles algunos fragmentos y en las placas. Entonces lo que vamos a ir viendo es cómo se conjuga una serie de discursos en lo que vamos a encontrar una suerte de transposición discursiva de tres campos distintos discursivos para esta nueva subjetividad a partir de fines de 2015, principio de 2016. Para esto, a ti, pasa. Lo que vamos a ver es que se produce una transposición entre lo que son los manuales de administración, la ética empresarial y los manuales de las ciencias de la empresa, la psicología positiva y todo lo que es el mundo de las neurociencias y la PNL, puntualmente el coaching ontológico. Entonces, sí, es muy interesante. Entonces, ¿qué pasa acá? Rápidamente, no quiero entrar en la cuestión más semiótica, densa. Ustedes saben que una transposición es como una suerte de pasaje de un soporte, de un discurso o de géneros a otro. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué pasa con estos manuales que claramente nosotros lo vemos todos los días en la universidad, en placas inmensas? A veces sufro un montón, por ejemplo, cuando ando caminando por los pasillos de UADE y digo, pobres chicos, lo que les están enseñando la administración de empresas. Les hablan, ¿no?, del capital humano, les hablan de esos recursos humanos y así van formateando su cabeza. Todo esto está en el discurso de Cambiemos dirigiéndose a la comunidad educativa. Entonces, para esto, vamos a pasar más rápido, Mati. La próxima. Entonces, como objetivo para esta presentación, lo que quiero mostrarles es la transposición discursiva que se produce entre la literatura empresarial, la psicología positiva y los textos de programación neurolingüística. Y de ahí, un objetivo derivado que nos habla de una suerte de nueva subjetividad y lo que llamo yo un ethos cambiemista. Veamos el recorte, les quiero avisar, es solamente la etapa embrionaria, es decir, me detuve porque si no es infinito la materialidad discursiva de esta gente, entonces tomé solamente, me parece porque es, digamos, una cuestión fundacional, el año 2016, y entonces tomé actos oficiales de Bullrich y actos oficiales frente a la comunidad educativa y frente a la comunidad empresarial. Pasamos, Mati. Muy bien. Rápidamente pasamos esto, no vamos a entrar en la cuestión más teórica, pero lo que les quiero mostrar es qué pasa acá con los conceptos centrales de estos tres campos disciplinares. Entonces vamos al primero, ¿no? Yo estuve haciendo como una suerte de relevamiento de los manuales que leen nuestros alumnos, o sea, no puntualmente nuestros alumnos, Dani, porque no damos clases en ciencias de la empresa y demás, pero bueno, los alumnos, nuestros alumnos contemporáneos, los alumnos de comunicación, y en los manuales de ciencias de la administración, lo que se va a destacar es digamos, como una suerte de culto a la productividad,
tendencia a lograr, digamos, siempre la cuestión de la búsqueda de beneficios, resultados, una mirada de buscar resultados en relación con lo que decían allá mis compañeras, y una mirada netamente extractivista. Es decir, a partir de lo que se hace en el aula tiene que haber alguna suerte de extracción que tengo que sacar de esas cabezas que estoy formateando. Desde la psicología positiva, lo que vemos es que hay una propuesta de formar un empresario de sí. ¿Qué significa esto de convertirte en un empresario de vos mismo? Es decir, vos tenés que formar tu propia marca, vos tenés que, sos un yo que se vende al mundo, sos una marca registrada y a partir de ahí tenés que venderte para que te compren, ¿no? Entonces, esto del empresario de sí es de una absoluta, digamos, soledad. Es una soledad y además es una, digamos, una soledad desde lo que es pensarte a vos mismo como, bueno, sos un sujeto que solamente te vas a abastecer de tus posibilidades. El tipo va a fracasar radicalmente en eso de pensarse, digamos, que va a poder solo, pero es tan frustrante, ¿no? Porque la idea es, vos tenés que sacar ventaja, tenés que producir, digamos, tu propia marca. Entonces, a esto se le suma, dentro de la psicología positiva, esto de tenés que ser feliz, ¿no? Entonces, la educación también te va a dar felicidad, pero bueno, hablando puntualmente de la psicología positiva, que es lo que vemos en los manuales de autoayuda muy frecuentemente, hay que lograr la felicidad, hay que tener un éxito personal, ¿no? O sea, tu vida te tiene que conducir al éxito, tenés que ser un tipo, ¿no?, que compita, porque de esa manera vas a poder lograr el éxito, y es una cultura, ¿no?, del self. El self solito, allá, tratando de lograr su cometido. Por su parte, tomamos la PNL. ¿Qué conceptos son los que dominan la PNL? El dominio del mundo a través de la actividad cerebral. Después lo vamos a escuchar al ex ministro, ¿no?, diciendo que, bueno, durante 200 años la Argentina lo que estuvo haciendo es producir chanchos. Y entonces, cambiemos. Lo que propone es que de ahora en más la gente empiece a usar el cerebro, ¿no? Ahora vamos a ver. Entonces, bueno, esto de que con el cerebro vas a poder lograr todo. Pero bueno, tenés que trabajar, digamos, este cerebro y al mismo tiempo ser lo suficientemente flexible para bancarte la incertidumbre, ¿sí? O sea, porque lo que viene no se sabe, tu cerebro tiene que estar ejercitado y de ahí al éxito non-stop. Muy bien, entonces lo que vamos a ver acá es una suerte de transposición discursiva. Estos son los conceptos que, digamos, tomado, que extraje de la literatura, digamos, de estas ciencias, ¿sí?, de esta episteme, y de acá lo vamos a llevar a los fragmentos de, bueno, pasa Mati. Bueno, subjetividad, hoy cuando hablamos de subjetividad estamos hablando en términos de su génesis, ¿no?, histórica, o sea, el sujeto de su construcción histórica. ¿Sí? Y pasamos, vamos rápido, ¿no? Como este sujeto que va a producir, digamos, un pensamiento, un modo de pensar, y va a reproducir un sentido común, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo acá lo que quiero destacar es esta cuestión de la subjetividad que empieza a circular a partir de la era Cambiemos, y cuál es este etos, ¿no? Etos entendido como, bueno, el sujeto que se posiciona frente al otro, que construye una representación de sí para lograr, ¿no?, una persuasión. Obviamente hay múltiples definiciones del concepto de etos. Desde mi ámbito lingüístico tomo Amosí, también el concepto de Castro, pero vamos bien a la práctica. Pasemos, Mati. Bueno, vamos a algunos fragmentos. Lamento no poder mostrárselos en video, lo había armado ahí un compilación. Lo tenemos bueno, visto. Ay, sí. Bueno, vamos a la primera, por ejemplo, el primer fragmento discursivo, ¿no? Dice, yo no me paro como ministro de Educación, pero me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy para ustedes, ¿no? Esto se lo plantea Esteban Bullrich en la
Conferencia Industrial Argentina, y entonces dice, nosotros tenemos una riqueza inconmensurable en la Argentina, que es la diversidad de talentos. La Argentina tiene un enorme talento y eso que está explotado en una porción muy pequeña. Imagínense si desarrolláramos todos los talentos, la oportunidad enorme que tenemos, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Él se presenta, ¿no?, como una suerte de gerente de recursos humanos, y lo que va a hacer es, bueno, explotar este talento humano. Es claramente lo que vemos acá, la teoría del capital humano, el estudiante mostrado, ¿no?, y exhibido como una oficina que se llama oficina de talento. Sí, oficina de talento. Bueno, es una materia de las carreras de nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, talento humano. Vamos, por ejemplo, a la siguiente. Dice, porque los niños, después yo voy a ir sintetizando, pero les quiero mostrar algunos fragmentos. Primero dice, porque los niños y niñas que están en las escuelas de nuestro país y en el mundo van a tener a lo largo de su vida 7 empleos diferentes. Y de esos 7 empleos diferentes, 5 no han sido creados aún, ¿no? O sea, el problema es que nosotros tenemos que educar a los niños y a las niñas del sistema educativo para que hagan cosas o sean los que crean, digamos, esos empleos. Es decir, convertirte vos mismo como sos empleado vos mismo, sos el empresario, te autoempleas y te salvas solito. Entonces dice que crean empleos o crear argentinos y argentinas que se quejan, ¿no?, de como que hasta ahora hubiera habido una suerte de producción del chacinado, pero el que quiere hacer, digamos, el que propone una retórica del chacinado es él, ¿no? Vamos a crear argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla, ¿sí? De entender que el no saber lo que viene es un valor. Bien, pasamos la siguiente. A ver si se puede. Veamos, por ejemplo, otros, ¿no? Dice, debemos preparar recursos humanos para el mundo de hoy y permear lo que pasa en el mundo tomando las recetas de las corporaciones más exitosas, ¿no? Entonces, debemos preparar recursos humanos, o sea, de ninguna manera nosotros nos pide a los docentes que preparemos cabezas, preparemos una suerte de cerebro preformateado, recursos humanos para que, digamos, la producción sea eficaz y eficiente, y tomando las recetas de las corporaciones, ¿no? Si pasamos a la siguiente, dice, concretamente, la educación es ganancia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? No, la siguiente, la anterior. Miren acá. Concretamente, la educación es ganancia y la ignorancia es pérdida. La educación es apertura a nuevos mercados. La educación es mejora de la competitividad. La educación es mejora de la productividad. Claramente, ¿sí? O sea, el estudiante es un engranaje para la productividad. Fíjense claramente acá cómo aparece, ¿no?, esta retórica de los manuales de administración. Si vemos la siguiente, dice, Argentina fue lo que fue porque los inmigrantes que llegaban en la indigencia a nuestro país conseguían que sus hijos fueran médicos, ¿no? Eso todos somos hijos de esto, hijos y nietos y bisnietos de esto, ¿no? Nos hicieron, digamos, un poco, el discurso con el que nos hemos formado, ¿no? Los que pertenecemos a la clase ahí laburante, que ascendió un poquito a la clase media y demás, donde, bueno, si vos te esforzás, esto está presente en el discurso, ¿no? Que, bueno, el que no se esfuerza, evidentemente no va a lograr, no va a tener lo que pretende. Pasamos a la siguiente. Miren acá, dice, que sus carreras nos iluminen, que sus carreras nos den la luz que necesitamos en este país, el optimismo, la alegría, pero sobre todo, que nos den alegría, ¿no? Que nos den luz y felicidad, ¿no? Esto, claro, eso viene el discurso de, digamos, sí, bueno, todos los manuales de autoayuda, encontrar la luz, ¿no? Digamos, ahí Coelho está full. Claro, miremos el siguiente, dice, en un mundo que nos reclama, muchachos, tenemos que mover más el cerebro. Lo que vale hoy es la capacidad de nuestro cerebro para
para transformar nuestra realidad, a resolver los problemas y desafíos. Entonces, fíjense, avanza un poquito, entonces dice, no tenemos que dormirnos en la leyenda del sistema educativo argentino. No saben lo que es este discurso completo, es tremendo, porque el tipo, ¿no? O sea, critica nuestra historia, ¿no? Critica la enseñanza de la historia. ¿Para qué vamos a estar perdiendo tanto tiempo en enseñar la historia? Entonces dice, hay que cambiarlo, no sirve más, hasta acá llegamos, no sirve más. Dice, está diseñado para hacer chorizos, ¿no? La máquina de hacer chorizos, todos iguales, porque así se diseñó el sistema educativo. Se diseñó para tener empleados en empresas que repetían una tarea todo el día, que usaban el músculo, no el cerebro, como debemos hacer ahora. Entonces, pasa un poquitito, Mati. Bueno, hay varios fragmentos. Bueno, la retórica del chacinado y de la cuestión del cerdo está muy presente en este discurso. Entonces, vamos a ver un poco qué patrones encontramos en esta suerte de transposición discursiva. Pasa, Mati. Bien. Si tenemos que pensar cuál es el discurso de esta etapa bien fundacional de Cambiemos hacia los actores, pero bueno, ya sabemos que esto es un recorte porque es muy amplio, pero concentrándonos en Bullrich como ministro de Educación, en los actos oficiales, protocolares, con la comunidad educativa y con la comunidad empresarial. Lo que podemos encontrar en esta transposición es lo siguiente, ¿no? Hay, digamos, lo que ellos fomentan es un goce, ¿no? Por la incertidumbre, ¿no? Algo así como, bueno, saborear, digamos, esto de no saber qué nos va a pasar mañana. Siempre, claro, quédate sin agua, pero bueno, vos tenés que convertirte en empresario de ti mismo. La flexibilidad, la creación del propio empleo o el autoempleo, el arte. Hay varios, ustedes no sé si lo habrán visto por ahí, varios libros de autoayuda que están circulando. Inclusive estuve averiguando sobre cifras, está creciendo cada vez más esto del autoempleo. Constituirse el empresario, ¿no? De vos mismo, los estudiantes como recursos. El ministro de Educación en términos de gerencia, ¿no? El gerente de recursos humanos. Y esta cuestión de la retórica del capital humano. Esto me parece que sería interesante retomar una de las cuestiones que estuvieron comentando acá mis compañeras, pero yo focalizándome quizás en las cuestiones más por mi interés, la cuestión, digamos, de las lenguas y demás. Con respecto a los exámenes PISA y demás, les comento una cuestión, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, yo trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras. Una de las primeras medidas que tomó este gobierno, que tomó el ministro de Educación, ustedes saben que en la Universidad de Buenos Aires toma un examen de español, digamos, donde los estudiantes que vienen de otros países, obviamente estudiantes extranjeros que quieren demostrar cuál es su nivel de español, tenían la posibilidad de rendir el examen ante la UBA, rindiendo un nivel, digamos, de proficiencia del español rioplatense, ¿no? Del español de la variante rioplatense, puntualmente el español argentino, en contraposición al examen del Instituto Cervantes, que es el español del canon, digamos, ¿no? De la península. Durante el kirchnerismo, ese examen creció muchísimo. Eran ingresos que teníamos en la facultad. De hecho, a veces se podían hacer algunas cositas dentro de la facultad porque los estudiantes de Suecia, Noruega, Inglaterra y demás rendían ese examen en su permiso, digamos, de inscripción, y, digamos, fomentábamos la cultura argentina, nuestra variante de español y demás. ¿Qué hizo este gobierno? En vez de directamente prohibirlo, ¿qué pasó? El Ministerio de Educación contrató al Instituto Cervantes para que todos los estudiantes no hablantes, digamos, que no fueran hablantes del español, que quisieran demostrar su proficiencia del español ante las universidades y demás, lo rindieran bajo la validez que da solamente el Instituto Cervantes. Entonces nos dejó en la universidad sin la posibilidad de
digamos, de fomentar este examen y demás, porque es el Ministerio digamos, nacional el que fomenta un examen español, ¿sí? Entonces, así... Claro, entonces para que no se pongan tristes. Entonces, para ir viendo, ¿no?, algunos de los conceptos que estamos viendo, esta cuestión de, bueno, los exámenes PISA, la vuelta otra vez a los exámenes hiperestandarizados, y todo el tiempo copiando los exámenes estandarizados de Inglaterra o de Estados Unidos, que todos, digamos, que muchas veces hemos sido víctimas, donde lo que se busca justamente no es de ninguna manera fomentar el pensamiento crítico, sino esto de aprender la lengua para repetir, ¿no? Que se contradice claramente con lo que ellos plantean acá. Por otro lado, bueno, hay una mercantilización del conocimiento, porque se mira al conocimiento y a la educación como ganancia, como pérdida, ¿no? La retórica del chacinado, o sea, esta cuestión, ¿no?, de pensar en la educación como una producción todo el tiempo, no sé, tiene como un fetiche con los chanchos y los chorizos, estuve escuchando. Sí. Y otra cuestión que es muy recurrente es esto del tributo a la resiliencia, ¿no? O sea, te aplastan, pero bueno, vos en algo vas a volver, ¿no? Vas a salir como sea, porque bueno, vos sos si querés salir, vas a salir. El tributo a la inversión privada, con todos los exámenes, es impresionante, ¿no? O sea, cómo hemos pegado, la verdad, no sé cuántos pasos atrás. Se están estandarizando muchísimos exámenes, por ejemplo, se convoca a profesores de portugués o de otras lenguas, además del inglés, para que enseñen con plataformas hechas en otros países que son absolutamente estandarizadas, y lo que se busca es el completamiento de palabras, ¿no? Cero pensamiento crítico. Bueno, obviamente la cuestión de la meritocracia y esto de los maestros como maquinaria, ¿no?, productiva de la subjetividad, a la que, bueno, todo el tiempo digamos, se los convoca. Entonces, la idea es que si se quiere, se puede, ¿no? Esto está como muy presente en la lógica del inmigrante, bueno, ¿no? Esta cuestión de, bueno, vine con una mano atrás y adelante, una mano atrás, otra adelante, no tenía nada, pero como yo quise salir adelante, me arreglé solito. Vamos con la última placa, te quiero mostrarles algo. Entonces, si pensamos en términos de subjetividad y de este ethos cambiemista, esta representación que hace, cambiemos frente a la comunidad educativa, frente al sector empresarial, decir, ¿y cuál es la subjetividad que quiere hacer circular dentro de la comunidad? Es una subjetividad meritocrática, flexible, que fomenta la felicidad ante la incertidumbre. Los vínculos van a estar moldeados por la coexistencia con otros, o sea, hay vínculo con el otro, pero en realidad somos todos otros atomizados, ¿no? En realidad lo que quiero lograr, lo que se fomenta es, bueno, estoy con el otro para lograr algún beneficio, para hacer alguna transacción, algún negocio, pero no la cuestión colectiva. El autoempleo, la oportunidad de crecer y convertirte en un empleado de vos mismo. Esta cuestión de la autorregulación en un actual escenario muy sombrío, pero prometedor, ¿no? O sea, sombrío pero prometedor, más adelante va a venir lo bueno, y esto claramente se ve en este ethos managerial, que es ¿no?, el ethos del empresario, que te instruye, te alecciona, y entonces lo que vemos claramente en este discurso es como la encarnación del know-how, ¿no? No hay que tener lo que hay que enseñar es que, lamentablemente lo vemos cotidianamente en las universidades, aprender haciendo, por ejemplo, ¿no? Esto de aprender haciendo, ¿qué significa? Bueno, viste, vas probando. Ahora, no hay formación, no hay un conocimiento de la historia, no hay una conciencia crítica, pero bueno, vamos probando y te convertís en algo, ¿no? Con un título. Y ahí se va sujetando, ¿no? Al estudiante se construye una idea de sujeto-norma y un orden discursivo como un sentido común que se va instituyendo, que bueno, claramente esto es un recorte
un primer, digamos, una primera etapa, pero que, bueno, está a la orden del día en el nuevo ministro y en todos sus súbditos. Así que bueno, esto era un poquitito para compartir qué es lo que pasa con el discurso y bueno, teniendo en cuenta, Marta, ¿no? Esto de la calidad, ¿no? Ahí tenemos también un significante flotante, bueno, hay muchos, ¿no? Pero cuando él habla de la educación en términos de calidad, la calidad es, bueno, un estudiante que rinda exámenes estandarizados, absolutamente extranjeros, ¿no? Extraños, que no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia, que digamos, que forma parte de ese ensamblado productivo y, bueno, para Cambiemos, esa es la calidad educativa, totalmente deshistorizado, es un estudiante que para qué tiene que saber cuál es su historia y lo que tiene que ser es un perfecto engranaje de la máquina. Así que bueno, es un poquitito para compartir qué es lo que pasa con Cambiemos y qué nos dicen estos personajes. Sí. Para completar, como dijiste, bien que el concepto, bueno, obviamente creo que queda claro que el concepto de patria, Cambiemos no. A tal punto es así, a tal punto están neutralizando los símbolos, los significados. Ustedes fíjense, en los billetes ya no hay próceres, hay focas, burros. ¿Qué otra? Sí, hay una ballena y eso con los billetes. Y después hay otra, es como que uno tiene que empezar a hacer una lista. Y es bueno reflexionar sobre esto, sobre qué se está vendiendo. Bueno, se sacaron horas de historia en colegios secundarios, esto hace unos años atrás. Hay que deshistorizar. Claro. Y la película de los granaderos cantan un himno que no es el argentino. Ah, una vergüenza. Es que si hay historia sabríamos quiénes son los Claro, Bullrich, claro. quiénes son los Peña Brown, quiénes son los Blanco Villegas. Si se enseñara historia en este país, si aprendiéramos historia, bueno, está bien, pero los Bullrich se quedaron con un montón de temas. Los Peña Brown tienen la Patagonia, los Blanco Villegas fueron los principales sponsors de la campaña del desierto. La colonia nos dejó los contrabandistas, los primeros contrabandistas. Martínez de Oz, el primer contrabandista que fue a ofrecerse a los invasores ingleses, a decirle, muchachos, si ustedes quieren estamos nosotros acá. Cuando dijo Macri, uno se va acordando ahora, no sé, cuando dijo Macri le pidió perdón al rey de España. Querido rey. ¿Recuerdan? Hizo el 9 de julio la frente a la casa, al Congreso de Tucumán, le pidió disculpas por habernos independizado por Lo que dijo fue la angustia que debían sentir. No, pero también dijo declararon la esto. independencia. Y también pidió perdón por ese es otra instancia. Sí, También pero pidió se perdón. Pidió perdón por haber... Por eso, bueno, ¿no? Fíjate cómo está todo vinculado, o sea, rechazar la propia lengua de nuestro pueblo, ¿no? El concepto pierde valor, ya es la medida conflictiva, ¿no? Porque a veces es sencilla para poner dos personajes, ¿sabes? Ya es medida conflictiva porque ¿qué entiende cada uno por independencia? Pero también, yo lo que dije es que cuando los ingleses desembarcaron en Quilmes, cuando anclaron los barcos en Quilmes, en la primera invasión, 1806, el director de la aduana, Martínez de Oz, se entrevistó, fue y subió al barco a proponerle que invadiera. Ya tenemos, digamos, la tradición está desde 1806 y antes también. La patria es ese recurso del que se dispone para hacer negocios con el otro. Pero el otro, el que es amigo, el que es socio, es el otro que puede hacer negocios contigo, esté adentro o esté afuera. Es que no tienen idea del otro como persona. No, son seres atravesados, sí. Su aparato perceptivo, su subjetividad no les permite ver que existe, que el territorio vive con gente que tiene proyectos de vida, que está significado, que tiene valores. O sea, por eso digo que
la grieta. Y hay gente que estamos de este lado, que no pensamos absolutamente en nada igual que ellos. Pero fíjate otra cosa, están los que están en el medio. Se caen. Por ejemplo, El que está en el medio se va al precipicio. No quiero que no. El que va en el medio, el que está en el medio se va a la mierda. ¿Ok? O estás de un lado o estás de otro. En el medio de la grieta no se puede estar. ¿Y a dónde colocás vos? Por ejemplo, perdón, yo me quiero pisar, nadie chicos serán bolicheros, o sea que yo no vengo a esa carrera pero un tachero que te dice, porque yo me la gano. ¿A dónde lo ubicás? Bueno, está bien. Porque yo estoy recogiendo todos esos datos para ¿dónde lo ubico a ese personaje? Bueno. Está la Italia también. Bueno, no. Eso lo hicimos. ¿Cuáles son los supuestos? Eso, claro. ¿Cuáles son los supuestos de Eso también, digamos, cuando en nosotros no existe. Es como el agua, abrir la canilla y nunca le decís gracias al agua por salir pura. Es natural. La Argentina es un ente natural y él ahí se la gana. Y no sabe que está rodeado de un montón de políticas, de ese país, está bien. que hacen posible. Yo sacaría los taxis, la primera medida que haría sin 790. La radio no tiene el 790. No podés sintonizar Mitre. ¿Ok? Esa es una medida. Si no ofendo a nadie, no mato a nadie. Un aplauso gigante para Karen, que no la aplaudimos, porque está tan entusiasta el encuentro que directamente entramos al debate. Muy interesantes las tres presentaciones. Esta cuestión que hace a ese recorrido histórico, ¿no? Este cierre un poco que abrochás ahora con el concepto de patria, esto que me hace acordar a pensar por qué se desvaloriza el trabajo sindical, lo asociaba docentes, pero lo que tiene que ver con lo sindical, ¿no? Me hacía acordar en salud, nosotros tenemos las comisiones asesoras de residentes que están conformadas por jefes de residentes, jefes de servicios, y siempre se convoca a la comisión cuando hay un problema. Hace 2 años que trato de instalar que las comisiones asesoras de residentes no son solo para los problemas, son para hacer lineamientos de gestión de qué quieren los residentes, cómo quieren formarse, y acá me parece que este compromiso, ¿no?, que se está apostando desde el sindicalismo a pensar las políticas educativas, no solo para reclamar, sino para aportar. Y este cierre muy interesante, ¿no?, respecto a poder pensar, en definitiva, la grieta, ¿no?, al que salió también en la discusión el tema de la grieta, porque si hay algo que hay que rescatar de Cambiemos es la lógica de discurso. Fíjate que cuando uno dice los CEOs, están pensando en esta lógica, no pueden pensar distinto, lo cual, bueno, marcan claramente esta grieta. Bien, preguntas, ¿alguien más? Dale. Sí, para Karen quería hacer una pregunta. Bueno, para las tres, ¿no? Pero yo he notado, digamos, no sé si de nomás, pero que hay muchas formas dentro de la educación que dichos significantes dentro de nuestro contexto latinoamericano y argentino, por ejemplo, centrándome en Cuyo o en Freire, había consignas propias de nuestra enseñanza, ¿no?, que, sobre todo pensando en Freire, que tenían que ver con formulaciones de cómo llegar al educando desde su propia incertidumbre, digamos, haciendo, o sea, el trabajador tenía que aprender desde su lugar de la fábrica, con su hacer, que se enseñaba a partir de su hacer, de su trabajo, se enseñaba como palabras significativas, o significantes, no sé cómo decirlas, para que aprendiera a alfabetizarse. Y noto un cierto que nos han robado, afanado, eso... una suerte de apropiación, porque son una significantes y se le cambia el significado. La pregunta sería, como ellos nos roban esos significantes y le cambian el significado, no sé qué especie de juego dialéctico se puede hacer para recobrarlos o superarlos. Es una pregunta media rara, pero bueno. O al análisis,
muy atravesadas por esto y sobre todo con una historia muy reciente de mucha demonización, ¿no? del otro, digamos, de otro discurso. Yo creo que lo que podríamos ir pensando es, bueno, reconocer, digamos, como qué aspectos de estos discursos, ¿no? Porque claramente a mí si me decís, ¿querés aprender haciendo? Claro, obvio que quiero aprender haciendo, o sea, ¿no? Desde mi praxis, desde el hacer, desde el acto de tocar y hacerme carne de lo que estoy haciendo, pero yo creo que hay que hacer un trabajo muy, muy finito, digamos, en las aulas, que me parece que, bueno, es lo único que puedo hacer yo, pensando desde mí y entre nosotros, ¿no? Que somos educadores, e ir viendo, digamos, cuáles serían los aspectos, digamos, mal, en todo caso, como intencionalmente mal utilizados por esta estirpe que se ha apoderado del gobierno, para que ellos, digamos, sigan utilizando esos significantes, pero con un nuevo sentido. Entonces, yo creo que, digamos, no hay que abandonar nuestros significantes, ¿no? No hay que cedérselos. Lo que sí hay que hacer es un trabajo muy minucioso de volver, digamos, al sentido que nosotros históricamente le damos. Para eso, bueno, me parece que la clase, el aula es, digamos, es central, ¿no? Pensando, por ejemplo, en esto de la palabra, no sé, progreso, o significantes como eficacia o eficiencia, que ellos utilizan muy, muy frecuentemente, ¿no? O sea, nadie estaría en contra de la eficacia o de la eficiencia. ¿Quién quiere hacer algo mal? ¿O quién quiere malgastar los recursos? El tema es, bueno, trabajar con las nuevas generaciones y en hacerles entender qué sería, digamos, malgastar o qué sería invertir en esos recursos, ¿no? Porque me parece que, bueno, que hay que hacer como ese tipo de trabajo en el aula y volver a apropiarnos de eso. No sé qué opinan. Sí, yo creo que venimos en esto perdiendo, porque deberíamos ser más inteligentes y no solamente existir, sino ser sistemáticos. Si hay algo que tiene el neoliberalismo es un discurso muy atractivo. El discurso no son solamente las palabras, también hay discursos a través de la imagen, a través de los sonidos y demás. La imagen de Disneylandia. Hoy todavía yo conozco gente que su ambición en la vida era ir a los 15 años a Disneylandia. Eso es un discurso y es muy poderoso y es muy difícil de romper. Por eso digo que hay que trabajar y hay que ser muy minuciosos y sistemáticos, porque no es fácil. Me parece que cuando... otra cosa, ¿no? Esto de la... No solamente se apoderaron de 20 palabras y las trabajan, porque en realidad, no lo digo en términos de valor ético, sino que las palabras han perdido sentido para los jóvenes, para las generaciones jóvenes, ¿no? Es decir, tienen otro significado, no el que nos enseñaron a nosotros, y de allí inclusive la dificultad para comunicarse que tienen, porque no las pueden aplicar, porque para otros significa, no se saben ubicar en esa situación. Entonces tienen 20 palabras que el discurso neoliberal las sistemáticamente golpea con eso. En la meritocracia, esto que decía, lo vimos en otro simposio también, ¿no? Tenemos una campaña que de Chevrolet que anda dando vuelta con el tema de la meritocracia. La publicidad, la cinematografía, las películas las reuniones TED es las TED, insoportable. No sé si pero la gente se pone, yo conozco gente que ha atravesado por la universidad y se pone loca con las charlas TED, que cada uno cuenta, claro, uno va y cuenta, el que se anima hace como una especie de como una especie de stand-up,
especie de estándar del logro que uno ha tenido en la vida. Bueno, a mí ¿No? Nosotros explícitamente podemos me ir, han pedido... nosotros podemos ir a hablar la maravilla que es ser Sí. docente, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces y del otro lado se quedan todos así. A mí explícitamente me han pedido que les enseñara a los estudiantes de la universidad cómo manejar una charla. Una TED. charla, claro. ¿No? Eso Una charla cambia. TED, ¿no? Eso Entonces, cambia. piensa. Es un individuo feliz, es decir, representa representación física La de idea todo del lo que grupo quiere. que termina iluminar. Claro, claro. El tema es que yo creo que sí, está muy bien el hecho de cómo se hace para poder influenciar o cómo poder llegar al alumno, para ustedes que son docentes, yo no soy, cómo llegar. Ese fue un problema de poder. Hubo una separación muy grande de lo que es la educación, como creo que Marta fue la que dijo en la década del 90, cuando se hizo la Ley Federal de Educación. Ya ahí fue una pérdida para mí enorme, discutí con muchos, inclusive con ella también. Era correcto, muchos decían, cuando yo creo que tiene que haber un solo Ministerio Nacional, tomando cada sector de la República en forma disciplinada. Pero si no se tiene el poder para poder largar ese discurso, para poder cambiarlo, que sea en forma única, un docente, dos docentes, 10 docentes, no sirve de mucho. Ahí entra, yo creo, entra el poder sindical. ¿Por qué? Porque el poder sindical no solamente pasa por discutir una paritaria, sino que pasa como cuando pedimos el sindicalismo acá en Argentina, con la vieja Fora primero, después salteando los años, porque fueron tipos como Tosco, Jaime, Salamanca. El sindicalismo es política también, es política. Cuando dicen el paro este es político, sí, claro. A ver, idiota, ¿no entendés? Esto es económico, es político. Es político. Y tienen el poder. Bueno, pero por ejemplo, el tema de la federal, sí. Así termino de redondear. Es político. Es que el sindicalismo tiene mucho que hacer. ¿Y por qué estoy hablando de que el sindicalismo tiene mucho que hacer? Porque los partidos políticos representan todos los que estamos. Hay ciertos sectores patronales. Y yo no me creo, hace muchos años ya, no me creo que hay un patrón bueno y un patrón malo. Un patrón que cree en la patria y uno que no. Un patrón busca su ganancia. Discute a veces con gente que dice, echamos en un semicolonialismo y demás. No, hay una interdependencia entre los capitales en el mundo que necesitan laburar entre ellos. Y hoy es más ganancia a lo mejor para ellos laburar hacia afuera con plata del campo que con un producto hecho manufacturado acá. O sea que el poder es lo que marca. Y el sindicalismo hoy tendría que retomar esas viejas banderas, de saber que lo que hecho es algo político y ver cómo se transmite. Yo quiero sobre eso aclarar, ¿no? En mi mirada, yo soy delegada de base y estoy experimentando, digamos, de hace varios años me estoy experimentando como cosas nuevas para mí, ¿no? El sindicalismo no está tranquilo. Al sindicalismo le están pasando las mismas cosas que en la República, que a nivel de lo político y de los partidos. Hay mucha gente muy valiosa e interesante y que tiene ideas y que seguramente si se da la oportunidad las va a llevar adelante. Y hay gente que tiene que publicarse, claramente. Pero no es que no pasa nada. Hay gran ebullición y vamos a ver para qué lado se dispara. Lo que pasa es que, bueno, como yo decía, por lo menos sabemos de qué lado de la grieta está. Pero ese es el tema de la grieta. Tengamos miedo a esa grieta. No, yo no le tengo miedo, al contrario. Yo prefiero que exista una grieta. Sí, yo estoy de acuerdo con Adrián, de lo que podría ser. Estamos todos de acuerdo. Yo siempre discutí con amigos toda mi vida. Yo jugué al rugby toda la vida. Estuve siempre en un ambiente que no tiene nada que ver de repente con lo que pienso. Entonces, discutí una vez con uno que es muy amigo. El tema es cuando en algún momento de la vida, cuando nos toca la revolución, ¿de qué lado de la trinchera estás? Porque la grieta es eso, es una trinchera. ¿De qué lado estás? ¿Y qué es lo que marca de que un lado y qué marca del otro? O sea que no es malo. No, para nada. Porque se diferencia realmente todo. El tema está
que nos divide, como decía, no sé quién fue de ustedes que comentaba, el tema con la familia, con amigos, rompe mucho eso. Pero también tiene que ver con desconocimiento, con... Creo que la grieta también es ver, digamos, el que no quiere ver toda la realidad, dice que está en una grieta en el medio. Si la persona asume la realidad tal cual es, no hay ninguna grieta. Entonces pasa por caretear, ¿ok? Yo creo que el que es oligarca se cría así, ¿verdad? Yo de chica, bueno, mi mamá tuvo un marido con dinero y la cuestión era que era mersa, yo te digo entre mis compañeros, era mersa ser, apoyar lo que sea la patria y todo eso. Es como que viste, no da eso, ¿entendés? Vos estás en otra, estás con el celo, estás con la boludez, no sé, me voy a Miami, ¿entendés? Creo que, digamos, la grieta, no existe una grieta, sino que existe que la persona realmente diga qué es lo que está viendo y lo que está pasando. Que asuma la realidad tal cual. Si te haces el boludo, bueno, sí. A ver, hacemos un... ¿Por qué no das la palabra? Sí, voy a ir dando a hablar porque se empiezan a hablar. Querían hacer una preguntita, levanten la mano los que quieren participar, que hace rato que hay alguien ahí que levanta la mano. Sí. Bueno, yo estoy acá levantando la mano, no puedo. Y ahora que estamos jugando con patria, Estado y educación, en realidad la primera idea de patria tiene que entrar por vía de la educación como ha entrado. Es decir, los Estados tienen responsabilidades concretas, intento redondear un poco lo que planteaba Marta, los Estados tienen responsabilidades concretas en la creación de un imaginario en el cual la patria se encarna en todos nosotros. Lao Tse ya hablaba de lo que vos planteaste, siempre el hacer... lo que pasa es que estamos ante una caída del orden simbólico en el posmodernismo, que eso tampoco hay que olvidarlo. Entonces, esta gente ha tenido una enorme habilidad que no podemos negar en robar ciertos significantes y los han armado, pero a mí lo que me interesaría marcar, un poco para redondear, es decir, la idea de que todo esto tiene un armado muy ordenadito, muy coordinado. Es decir, cuando el ministro dice que es gerente de Relaciones Públicas, de Recursos Humanos, en realidad lo que está diciendo es que la educación para él no es nada más que suministrarle mano de obra a las multinacionales o a las empresas. En definitiva, el capitalismo ha triunfado porque apela a lo peor del hombre. Es decir, eso es lo que uno tiene que tener claro. Es decir, cuando dicen me voy a Miami, para él irse a Miami es lo mejor, probablemente. Yo creo que tiene un objetivo. Para, no dialoguemos, perdón, no quiero dialogar. Es decir, me gustaría que cada uno hable al medio porque si no hacemos mucho lío, perdemos el orden y yo soy muy ordenado para es decir, yo quisiera plantear el hecho de no olvidar que la educación tiene claramente es un proyecto político. Y estos tipos vienen claramente con un proyecto político, eso es lo que no hay que perder de vista. Es decir, todo este armado que también han presentado las chicas, me parece que muestra a las claras cómo de alguna manera, en un mundo donde cayó el orden simbólico, se ha perdido la idea de Estado, es decir, se ha reemplazado el hombre de empresa en lugar del hombre que pertenece al Estado. Fíjate cuán descalificado está la situación de que alguien trabaje para el Estado. Es decir, el pasaje por la universidad, yo he sido profesor de una universidad de la llamada periférica, no sé cómo la llaman, ya soy consultor urbano, y yo siempre discutía, en algún momento yo ocupaba un cargo de conducción, y yo discutía acerca de que no sé si me interesaba que la gente terminara su carrera, porque en el fondo la idea de que termina la carrera y así viven la educación de estos tarados. En definitiva, cuando un tipo pasa por la universidad y viene de un hogar donde los padres no tienen primer año o primer grado, como algunos, es decir, eso a la gente le da un cambio en su cosmovisión a la que no debe renunciar al Estado. Pues ese tipo le cambió la cabeza, haber pasado 2 días por la universidad. Entonces, esa idea tan eficientista que esta gente intenta volcar, en definitiva, a lo que apunta, no me acuerdo ahora cómo era tu cuadro,
pero en el fondo apunta a que las universidades, las organizaciones educativas nacionales se descalifiquen y empiecen a primar aquellas que son privadas, donde pasa el conocimiento a ser un bien material, un valor. Eso es lo que no hay que, en la lógica que maneja esta gente. Entonces, yo lo que me interesaría dejar un poco la idea que quisiera transmitir, no sé si lo puedo transmitir con claridad, pero la idea de que esto es parte de un movimiento mucho más amplio que el de nuestro país. Es decir, esto es internacional, esto se está viendo en todo el mundo, esto no es solamente lo que ocurre en la República Argentina. No hablo más. Nosotros hicimos el recorte. De hecho, la verdad, seguro. Está claro que esto viene de otro lado. ¿Querías hacer una pregunta? No, yo quiero hacer un agradecimiento. Realmente me pareció muy interesante todas las exposiciones y creo que el problema tiene muchísimas aristas, desde lo macro hasta lo micro. Yo quería hacer un agradecimiento para estar más atenta. Escuché con mucha claridad tu exposición y me hizo pensar mucho en cómo robaron los significantes. Yo trabajo en temas de investigación, Alberto, fui parte del equipo de Alberto en una época de metodología y yo veo una agarrada con alumnos de posgrado. Porque lo que es un problema del conocimiento pasa a ser un problema mercantil de convencer al otro y venderle en un concurso el proyecto. Y yo dije, no, flaco, esto es un problema, doy un ejemplo concreto, porque creo que es ahí, en el día a día, donde también podemos actuar para atrás, si es que no. Yo creo que si este tipo se fue, no vuelve. Pero también representa a otra universidad privada, y yo estoy en la UBA. Entonces, yo le dije, mira, flaco, yo no te hablé de vender el proyecto. Esto es un problema de conocimiento. Y lo que te estoy pidiendo es que argumentes, porque no te lo voy a poder aprobar así, porque lo que sigue no tiene sustento. Entonces, pero se dije de muy buena manera, el tipo se ofendió. Entonces, a ver, tu charla, perdón, por eso es muy estúpido lo que digo, pero también desde el llano, yo me sentí culpable. Siempre que la cosa sea clara, no puedo quedarme con ese larguero. Yo le dije, flaco, no, pues el tipo me dijo, si vos lo que querés a vos lo que querés es que yo aprenda a vender. Dije, no es un problema mercantil. Le contesté mal, jamás me vinculó. Y creo que ese también es un espacio. Te agradezco mucho porque todo eso está a flor de piel y a veces no le prestamos atención. Y el que está en el quehacer diario, viste, también es importante. No solo, digamos, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho en el macro. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué quiere decir vender? Cuando uno argumenta para vender, ¿qué hace? Claro, Argumenta con lo que argumenta con lo que al otro le gustaría que fuera. claro, él lo que quiere es Vender el producto. es un producto la investigación, no es algo producto de una inquietud de conocimiento, que es lo que yo trataba de explicarle. No importa, es un... esto es un detalle. Vender con argumentar. Seguramente. Claramente. Adri, ¿querías comentar algo? Una cuestión. Bueno, primero, una propuesta a todos los que somos docentes acá. Digamos, también quiero agradecer las ponencias porque digamos, esta propuesta surge a partir de lo que las chicas han dicho. Que, digamos, yo pienso que un poco como ya no hay una grieta, hay dos proyectos, civilización y barbarie. Entonces, la grieta es algo que se abre en una cosa, no. Son dos proyectos diferentes de país, de subjetividad, de Estado. Entonces, por ahí nosotros, en nuestros lugares docentes, cuando nos dicen grieta, no es una grieta, son dos proyectos civilizatorios. Son dos lenguajes. Claro, dos lenguajes, son dos proyectos. Y otro, con respecto a las subjetividades, si la educación genera subjetividades, me parece que se habla, a partir de lo que han dicho, de pensar, por lo menos a mí me da que pensar, de que si ahora las nuevas generaciones, por lo menos lo llamamos millennials, o algo así, no sé cómo se llama, quieren ser salvos, no quieren trabajar activamente en pos de que la patria es el otro,
porque eso implica ser activos, y quieren ser pasivos que reciben, ser salvos. Por eso el lenguaje todo, venimos por vos, vos sos nuestro. En todo estás vos. No, la patria es el otro, es distinto en todo estás vos. Porque eso supone que si la patria es el otro, yo tengo que hacer un movimiento activo. Entonces también ahí nuestra cuestión de las nuevas subjetividades en la educación, cómo generar eso también tiene que ver con la postura de los jóvenes en el sindicalismo, porque no quieren sacrificios. No quieren sacrificios, ¿no? Sino que quieren ser salvos. Y no por ellos, sino por otros, que le dicen vos sos muy importante. Como la religión, digamos, no por estar en contra de la religión, sino que hay un redentor que te viene a salvar. Y eso no es militar. Eso no es. Perdón, en nuestro propio país nos dijeron bienvenidos. En nuestro propio país nos dijeron bienvenidos. Es de ellos, entonces, digamos, no, me parece un buen cierre pensar esto, ¿no? Y acá alguien mencionó el tema que es más amplio que nuestro país, mencionó lo internacional. Y nos dio el pie para pensar un simposio que estamos preparando para el mes de noviembre, justamente ligado al tema de educación, porque nos interesa ver qué pasa en Latinoamérica con el tema de educación. Hoy tratamos de abordar un poquito algo de lo que pasa en nuestro país y la idea es, bueno, a lo mejor retomar algunas de estas cuestiones con invitados extranjeros que nos van a contar un poquito qué está pasando en otros lugares. Un aplauso para las tres. Con respecto a eso de que uno sea su propio jefe o el emprendedurismo que nos plantea, no creo que sea un objetivo. El objetivo es destruir el sistema jubilatorio, que cada uno se haga cargo de sí mismo, ¿ok? Que no me generes gastos vos a mí, porque digamos, No me pidas trabajo. ellos quieren solo la ganancia, así la llevan allá al paraíso, ni siquiera aquí. Lo opuesto a la hegemonía es la cimentación. Bueno, ahora sí, interrumpimos el aplauso, hacemos un aplauso.